Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 10. En aquel tiempo entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de distinguir quién era Jesús, pero la gente se lo impedía porque era bajo de estatura. Corrió más adelante y se subió a una higuera para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres. Y si de alguno me he aprovechado, le restituiré 4 veces más. Jesús le contestó: hoy ha sido la salvación de esta casa. También este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todas estas palabras terminadas en la sílaba R, hacer, aparecer, tener, placer, hoy de alguna manera, si queremos un cambio profundo en la vida, tienen que ser desplazadas por hacer crecer el ser. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Hoy, más que dedicar la vida a hacer cosas, a tener cosas, a aparecer ante los demás o a vivir del placer, todas palabras terminadas por la sílaba er, hoy estamos llamados a cultivar el ser interior, el corazón, el misterio del hombre. En este encuentro de Zaqueo con Jesús se marca claramente un itinerario, un camino, una pedagogía espiritual en lo que la Iglesia ha llamado la metanoia, la conversión profunda de la vida, dejar ese hombre envejecido y ser hombres nuevos con la novedad del Evangelio. Zaqueo se sabe un hombre pecador. Así lo describe el evangelista Lucas cuando afirma que él es un jefe de publicanos. Era el oficio más despreciable y detestado en la sociedad judía en los tiempos de Jesús. Eran los cobradores de impuestos para el imperio dominante, Roma, sacándole el dinerito a los judíos pobres, a la sociedad sencilla. Y Lucas da una descripción corporal de Zaqueo, bajo de estatura. Realmente puede que lo fuera, pero los padres de la iglesia, los teólogos de los primeros siglos del cristianismo afirman esta descripción del evangelista Lucas como bajo de estatura, quiere decir bajo moralmente, bajo en sus acciones, bajo en su ética, bajo en su comportamiento recto y justo frente a los demás. Esto nos pone a nosotros a pensar. Pero Zaqueo, además, en ese primer punto, se descubre pecador por una realidad. Él es un hombre insatisfecho con su vida. Quiero, amigos, que nos detengamos en esta afirmación. Cuando tú te sientes insatisfecho con tu vida, probablemente, hoy te voy a decir algo que vas a grabar, a guardar para toda tu existencia. Cuando tú te sientes insatisfecho con tu vida, es probablemente, muy probablemente, porque hay pecado en tu vida. El santo, por oposición al pecador, es un hombre satisfecho con su vida. El santo, por oposición al pecador, es un hombre realizado con su vida, en su sacerdocio, en su matrimonio, en su trabajo, en sus relaciones afectivas, en sus relaciones económicas. El santo es el hombre armónico, equilibrado, plenificado, pleno, feliz, realizado. El pecador siempre se queja, los políticos, los gobernantes, la iglesia, el clima, esta sociedad, este país, proyecta su pecado, su insatisfacción en los demás. Dice que el problema es de los otros cuando está en su propio desorden moral y espiritual.
Hoy descubrimos esta afirmación: Zaqueo se experimenta insatisfecho porque está buscando en su vida algo más que tener dinero, fruto de la recolección de impuestos de su pueblo. Viene un segundo momento en este itinerario espiritual de conversión. Zaqueo tiene un principio de fe, una fe incipiente. Algo tuvo que haber escuchado hablar de Jesús de Nazaret. Algo tenía que conocer de él. Cuando pasando Jesús de Jericó a Jerusalén, escucha que el gran rabino, el popular rabino en el siglo I, pasaba por allí, y que la gente se agolpaba, la gente se aglutinaba, la gente se arremolinaba por el camino a verlo pasar. Zaqueo siente esa necesidad de estar con Jesús, y nos dice Lucas bellamente que trató de distinguir quién era ese Jesús, ese rabino, ese maestro que pasaba por allí. Y algo hace él en su corazón. Hay un movimiento interno que dice: yo tengo que ver, yo tengo que acercarme, yo tengo que encontrarme con ese hombre. Eso solo lo da la fe. Cuando una persona no tiene fe, dice: no me importa el cristianismo, no me importa la iglesia, no me importa la Eucaristía, no me importa la palabra de Dios, no me importa la oración. Eso es una majadería. Es una persona completamente secular, vacía de Dios. No le importa. Pero en Zaqueo, con su pecado, cobrador de impuestos, y él de alguna manera dice: quiero conocer quién es ese maestro, quién es ese rabino. Pero viene un tercer momento que me parece de lo más interesante. Zaqueo tiene el coraje, Zaqueo tiene la valentía para desmasificarse, salir de la masa. Zaqueo tiene ese coraje para desuniformarse, salir de la uniformidad. ¿Saben qué? La gente es valiente cuando es capaz de pensar en contravía del pensamiento ideológico, cultural, político dominante. El cristianismo hoy día, en el siglo XXI, año 2016, ser cristiano hoy es fundamentalmente para hombres y mujeres valientes. Porque tenemos que ir a contravía, a contracorriente, en rebeldía con el pensamiento materialista, frívolo, superficial, hedonista, facilista del hombre secular, del hombre de hoy, el que nos meten en el cine, en internet, en televisión, en las radios juveniles, en la conversación, en los diálogos en la calle, en el metro, en el bus, en el taxi, en el centro comercial. El cristiano hoy tiene que ser un hombre distinto. Y Zaqueo de alguna manera encontró esto. Se sale de la masa, se desmasifica, y hay dos verbos que aparecen en el Evangelio. Dice que corrió y se adelantó a la multitud. Uno de alguna manera, si quiere hacer una historia distinta, una vida distinta, tiene que atreverse a cuestionar lo que nos venden los medios de comunicación, el pensamiento cultural dominante hoy en día, y adelantarnos a la multitud. Pero luego utiliza otro verbo además de correr. Dice que se elevó, se subió al árbol, al arbusto de higuera para ver pasar a Jesús. Esto no es solamente unos verbos como de movimiento corporal, correr y subir o elevarse a un árbol. Son verbos, dirán los padres de la iglesia, interpretando este texto evangélico. Hablarán ellos claramente de esto, que ese correr es uno, de alguna manera, la masa me estorba. Nos masificamos en un partido de fútbol, nos masificamos en un concierto, nos masificamos en la calle, nos masificamos en un centro comercial, pero soy hijo de Dios, soy una individualidad, soy un ser distinto, no me dejo masificar, no como cuento. Quiero conocer la verdad profunda sobre mi ser y no quiero ser el mismo de todos los demás. La masa no tiene la verdad, la estadística no tiene la razón. Hitler movió millones de alemanes hacia la guerra, acabando con 50 millones de personas. Era una masa, no tenía la verdad. Son los hombres que toman distancia frente a la masa, son los hombres que rompen la uniformidad de pensamiento, los que hacen historia en el mundo. Hoy, decir estoy con el mundo, con el cantante, el futbolista, el artista, eres uno más, eres un masificado, un anónimo, un don nadie. Atreverte a decir creo en Cristo, creo en su mensaje,
creo en su verdad. Voy a romper con este materialismo de la vida donde todo es placer egoísta, donde todo es frivolidad. Voy a atreverme a pensar y entender la vida como amor y servicio. Esto es de hombres y mujeres con coraje. Esto es de hombres y mujeres valientes. Hoy descubre uno que mucha gente quiere de alguna manera romper ese pensamiento unificado y descubrir que estamos llamados a pensar distinto. Yo hago historia de mi vida y pienso a los 22, 23 años cuando viene la conversión en mi vida. Yo, y frente a ustedes, amigos, tengo que hacer confesión. Yo fui un tonto. Yo fui un cobarde a mis 22, 23 años, porque pensaba como pensaban mis compañeros de universidad. Era una universidad privada, libre pensadora. Yo fui el primero en cuestionar la iglesia cuando era estudiante de Derecho. Yo era el mismo que miraba con desprecio el discurso religioso, el discurso cristiano, y me sentía muy progresista, muy demócrata, muy moderno. Pero Dios toca mi vida en esos 22, 23 años. Me baja del caballo de mi orgullo y me dice: no es por acá. Yo me sentía muy cómodo, muy seguro. Claro, oía a mis profesores en la universidad, oía los medios de comunicación, oía el pensamiento de mis compañeros de claustro universitario, y yo simplemente cabalgaba y sentía que eso era lo popular, eso era lo políticamente correcto. Y la felicidad mía era hablar de materialismo, era un discurso anticatólico con desprecio frente a la iglesia. Y de esto hace muchos años. Era un discurso materialista, lo importante es tener plata. Era un discurso hedonista, lo importante es pasarla bien en la vida. Era un discurso de poder, me gustaba la política. Pero el Señor me llama en una crisis, el Señor me llama en una crisis profunda, quizá la más honda que he tenido en mi vida. A esos 22, 23 años, el Señor me dice: Carlos, tienes el mundo y mira el mundo cómo te ha pagado. Tú crees que todo en la vida es tener poder, llamarte libre pensador, sentirte bien denigrando del cristianismo, de la iglesia, porque era la moda en los claustros universitarios, en la época en que estudié en la facultad de Derecho. Y la vida me muestra que el coraje está en ir a contracorriente de lo que dice el mundo, de lo que se diría hoy en redes sociales, en los grandes medios. Eso necesita coraje, eso necesita valentía, eso necesita convicciones. Yo hoy pido perdón porque a mis 22 años fui un cobarde, a mis 22 años fui un majadero, a los 22 años me sentía dueño del mundo, a mis 22 años me sentía dueño de la verdad. A mis 22 años me sentía muy cómodo criticando el cristianismo, porque era lo fácil y era lo políticamente correcto denigrar de la religión católica, denigrar de la iglesia. Pero el Señor nos va llamando, y eso hizo con Zaqueo, y eso hizo conmigo, y eso hará contigo que me estás escuchando y sigues este itinerario. Y es la iniciativa en la conversión que es de Jesús. Jesús siempre. Oigan, Jesús toca la puerta de tu corazón. Jesús, cuando pasa en medio de la masa, en medio de la multitud, personaliza, identifica, saca de la masa anónima, saca a Zaqueo, lo mira a los ojos que estaba encima, encaramado sobre el árbol de higuero sicomoro, y le dice: Zaqueo, baja enseguida. Ese bajar, volvemos a decir, siguiendo los padres de la iglesia, no es solamente una acción corporal, bajar del árbol, sino un abajamiento. Zaqueo, bájate de tu orgullo. Zaqueo, bájate de la nube. Zaqueo, bájate de lo que estás pensando en la vida. Zaqueo, sé humilde. Zaqueo, váciate de ti mismo. Eso significa baja del árbol. Vaciarnos de nosotros mismos, de las vanidades y boberías que a veces manejamos en la vida, no tomando en serio nuestra existencia. Y luego le dice una palabra muy poderosa: hoy tengo, no dice hoy debo, hoy tengo que alojarme en tu casa. Para un judío, alojar a otro en su casa es abrirle el corazón, es dejarlo entrar en su vida.
Cuando Jesús le dice a Zaqueo, hoy tengo que alojarme en tu casa, le está diciendo, tengo que entrar en tu vida para convertirte. Tengo que entrar allí para que haya verdadera renovación en tu existencia. Si no, no habrá nada nuevo. Y hoy te lo digo a ti, amigo digital, si no dejas entrar profundamente a Jesús en tu casa, en tu corazón, en tu vida, no habrá transformaciones profundas de tu ser. Seguirás en el tener, placer, hacer, aparecer, pero no crecerás en el ser interior, en la vida interior. Mire lo que hace la masa con Zaqueo. Cuando va a entrar en casa de Jesús o Jesús va a entrar en la vida de Zaqueo, la masa lo desanima, se opone a esto. Y oiga lo que dice la gente: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Como quien dice, si este fuera tan rabino, tan sabelotodo, tan maestro, tan hijo de Dios, tan profeta, sabría que iba a entrar en la casa de un pecador. Como quien dice, le dicen a Zaqueo, ¿usted qué va a cambiar? Usted es un vulgar publicano, usted es un ladrón de cuello blanco, usted es un sinvergüenza. Su vida es un chiste, su vida no vale la pena. En el fondo es eso, cuando la gente dice, entrado a hospedarse en casa de un pecador, no le creo a él, no le creo a él. Esa es la masa. Tú a veces te uniformas con la masa y la masa es luego la que te impide, te desanima, se opone para que tú, con una rebeldía espiritual, una rebeldía sana, quieras ser un hombre con criterio, un hombre con sello, con estilo propio. En la vida de Zaqueo, en ese encuentro con Jesús, viene esta ruptura radical de Zaqueo con el desorden dominante en su vida. Todos tenemos un desorden dominante en nuestra vida. Todos tenemos un desorden dominante en nuestra vida. Ese desorden nos esclaviza, nos vuelve incoherentes y hace rupturas. Para unos el desorden dominante es su codicia de dinero. Para otros su desorden dominante es su apetencia sexual. Para otros su desorden dominante es sus rencores acumulados. Para otros su desorden dominante es su lengua incapaz de contenerse y de juzgar de todo y de todos. Zaqueo tenía un desorden dominante. Si era cobrador de impuestos, si se había enriquecido, él tenía un desorden. ¿Cuál era? Era un codicioso de dinero. Y desde ese valor que para él es más importante, más que la lujuria por una mujer, más que un rencor, más que el orgullo, más que cualquier cosa, su gran pecado, su gran pasión, su gran desorden es su amor desmedido del dinero. Y oiga lo que dice, desarmando a sus detractores, a la masa. Dice, la mitad de todos mis bienes la daré a los pobres. Y si alguien con ocasión de pedirle el impuesto le he robado, le restituiré 4 veces más. No una, ni 2, ni 3, sino 4 veces más. Como quien dice, lo que a mí más me ha atado, el dinero, el amor al dinero, lo que a mí más me ha obstaculizado para seguir a Jesús, es hoy lo que quiero entregar, relativizar, poner a disposición del Señor y de los pobres, ser libre para seguir verdaderamente a Jesús. La vida, braviado, perdóname esta expresión, a la fuerza, lo hace a uno renunciar a sus desórdenes. Si uno por las buenas, con amor, con cariño, con la pedagogía de Dios, uno no renuncia a sus desórdenes interiores, la vida te hace renunciar. Lo explico. Un hombre, y conozco tantas historias, que por conversión no renuncia a una sexualidad desenfrenada. La vida le va a mostrar a la brava, braviado, a la fuerza, con cierta violencia, con cierta amargura, que ninguna mujer te tomará en serio. Y que si fuiste un desordenado sexual y promiscuo con una mujer y otra, si no te conviertes desde la pedagogía y la sabiduría de Jesús que quiere entrar en tu casa, en tu vida, al final de tu vida terminarás habiendo vivido todo con mujeres y solo del amor de una mujer. Te digo que si no te conviertes de tu amor al dinero, al final podrás tener todo el dinero y el vacío más grande en tu corazón. El vacío más grande. Dices, le apunté a esto y no me di cuenta que la alegría era dar, compartir, servir.
Al final terminarás con tu dinero y solo en la vida. Si tú no eres capaz de renunciar a ese resentimiento y a dejar entrar a Jesús en tu corazón, terminarás tu vida amargado o amargada. Terminarás solo, con tu resentimiento y sin nadie a tu lado, mascullando, alimentando rabietas, dolores con los demás. El Evangelio es sabio, pero a la vez es exigente. Señor, conviérteme. Señor, transfórmame. Señor, entra en mi vida y hazme un hombre nuevo. Amén. Ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Dejé mi barca y sin pensarlo te seguí a esta aventura desconocida para mí. No traje alforja, mis sandalias, mi Señor, todo lo he dejado por ti. Jesús, en tu nombre yo la red desecharé y mi cruz tomaré. Y aunque a veces sienta yo desfallecer, sé que tú conmigo irás, te seguiré, Señor, hasta el final. Yo la red desecharé en este mundo ya sin fe. Acabando con 50 millones de personas. Era una masa, no tenía la verdad. Son los hombres que toman distancia frente a la masa. Son los hombres que rompen la uniformidad de pensamiento, los que hacen historia en el mundo. Hoy decir estoy con el mundo, con el cantante, el futbolista, el artista, eres uno más, eres un masificado, un anónimo, un don nadie. Atreverte a decir creo en Cristo, creo en su mensaje, creo en su verdad. Voy a romper con este materialismo de la vida donde todo es placer egoísta, donde todo es frivolidad. Voy a atreverme a pensar y entender la vida como amor y servicio. Esto es de hombres y mujeres con coraje. Esto es de hombres y mujeres valientes. Hoy descubre uno que mucha gente quiere de alguna manera romper ese pensamiento unificado y descubrir que estamos llamados a pensar distinto. Yo hago historia de mi vida y pienso a los 22, 23 años cuando viene la conversión en mi vida. Yo, y frente a ustedes amigos, tengo que hacer confesión. Yo fui un tonto, yo fui un cobarde a mis 22, 23 años, porque pensaba como pensaban mis compañeros de universidad. Era una universidad privada, libre pensadora. Yo fui el primero en cuestionar la iglesia cuando era estudiante de Derecho. Yo era el mismo que miraba con desprecio el discurso religioso, el discurso cristiano, y me sentía muy progresista, muy demócrata, muy moderno. Pero Dios toca mi vida en esos 22, 23 años, me baja del caballo de mi orgullo y me dice, no es por acá.
Yo me sentía muy cómodo, muy seguro. Claro, oía a mis profesores en la universidad, oía los medios de comunicación, oía el pensamiento de mis compañeros de claustro universitario, y yo simplemente cabalgaba y sentía que eso era lo popular, eso era lo políticamente correcto. Y la felicidad mía era hablar de materialismo, era un discurso anticatólico con desprecio frente a la iglesia. Y de esto hace muchos años. Era un discurso materialista, lo importante es tener plata. Era un discurso hedonista, lo importante es pasarla bien en la vida. Era un discurso de poder, me gustaba la política. Pero el Señor me llama y en una crisis, el Señor me llama y en una crisis profunda, quizá la más honda que he tenido en mi vida, a esos 22, 23 años, el Señor me dice: Carlos, tienes el mundo y mira el mundo cómo te ha pagado. Tú crees que todo en la vida es tener poder, llamarte librepensador, sentirte bien denigrando del cristianismo, de la iglesia, porque era la moda en los claustros universitarios, en la época en que estudié en la facultad de Derecho. Y la vida me muestra que el coraje está en ir a contracorriente de lo que dice el mundo, de lo que se diría hoy en redes sociales, en los grandes medios. Eso necesito. Tengo que encontrarme con ese hombre. Eso solo lo da la fe. Cuando una persona no tiene fe, dice: no me importa el cristianismo, no me importa la iglesia, no me importa la Eucaristía, no me importa la palabra de Dios, no me importa la oración. Eso es una majadería. Es una persona completamente secular, vacía de Dios. No le importa. Pero en Zaqueo, con su pecado, cobrador de impuestos, y él de alguna manera dice: quiero conocer quién es ese maestro, quién es ese rabino. Pero viene un tercer momento que me parece de lo más interesante. Zaqueo tiene el coraje, Zaqueo tiene la valentía para desmasificarse, salir de la masa. Zaqueo tiene ese coraje para desuniformarse, salir de la uniformidad. ¿Saben qué? La gente es valiente cuando es capaz de pensar en contravía del pensamiento ideológico, cultural, político dominante. El cristianismo hoy día, en el siglo XXI, año 2016, ser cristiano hoy es fundamentalmente para hombres y mujeres valientes. Porque tenemos que ir a contravía, a contracorriente, en rebeldía con el pensamiento materialista, frívolo, superficial, hedonista, facilista del hombre secular, del hombre de hoy, el que nos meten en el cine, en internet, en televisión, en las radios juveniles, en la conversación, en los diálogos en la calle, en el metro, en el bus, en el taxi, en el centro comercial. El cristiano hoy tiene que ser un hombre distinto. Y Zaqueo de alguna manera encontró esto. Se sale de la masa, se desmasifica, y hay dos verbos que aparecen en el Evangelio. Dice que corrió y se adelantó a la multitud. Uno de alguna manera, si quiere hacer una historia distinta, una vida distinta, tiene que atreverse a cuestionar lo que nos venden los medios de comunicación, el pensamiento cultural dominante hoy en día, y adelantarnos a la multitud. Pero luego utiliza otro verbo además de correr. Dice que se elevó, se subió al árbol, al arbusto de higuera para ver pasar a Jesús. Esto no es solamente unos verbos como de movimiento corporal, correr y subir o elevarse a un árbol. Son verbos, dirán los padres de la iglesia, interpretando este texto evangélico. Hablarán ellos claramente de esto, que ese correr es uno, de alguna manera, la masa me estorba. Nos masificamos en un partido de fútbol, nos masificamos en un concierto, nos masificamos en la calle, nos masificamos en un centro comercial, pero soy hijo de Dios, soy una individualidad, soy un ser distinto, no me dejo masificar, no como cuento. Quiero conocer la verdad profunda sobre mi ser y no quiero ser el mismo de todos los demás. La masa no tiene la verdad, la estadística no tiene la razón. Hitler movió millones de alemanes hacia la guerra. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 10. En aquel tiempo,
entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de distinguir quién era Jesús, pero la gente se lo impedía porque era bajo de estatura. Corrió más adelante y se subió a una higuera para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres. Y si de alguno me he aprovechado, le restituiré 4 veces más. Jesús le contestó: hoy ha sido la salvación de esta casa. También este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todas estas palabras terminadas en la sílaba R, hacer, aparecer, tener, placer, hoy de alguna manera, si queremos un cambio profundo en la vida, tienen que ser desplazadas por hacer crecer el ser. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Hoy, más que dedicar la vida a hacer cosas, a tener cosas, a aparecer ante los demás o a vivir del placer, todas palabras terminadas por la sílaba er, hoy estamos llamados a cultivar el ser interior, el corazón, el misterio del hombre. En este encuentro de Zaqueo con Jesús se marca claramente un itinerario, un camino, una pedagogía espiritual en lo que la Iglesia ha llamado la metanoia, la conversión profunda de la vida, dejar ese hombre envejecido y ser hombres nuevos con la novedad del Evangelio. Zaqueo se sabe un hombre pecador. Así lo describe el evangelista Lucas cuando afirma que él es un jefe de publicanos. Era el oficio más despreciable y detestado en la sociedad judía en los tiempos de Jesús. Eran los cobradores de impuestos. Necesita coraje, eso necesita valentía, eso necesita convicciones. Yo hoy pido perdón porque a mis 22 años fui un cobarde, a mis 22 años fui un majadero, a los 22 años me sentía dueño del mundo. A mis 22 años me sentía dueño de la verdad. A mis 22 años me sentía muy cómodo criticando el cristianismo, porque era lo fácil y era lo políticamente correcto denigrar de la religión católica, denigrar de la iglesia. Pero el Señor nos va llamando, y eso hizo con Zaqueo, y eso hizo conmigo, y eso hará contigo que me estás escuchando y sigues este itinerario. Y es la iniciativa en la conversión que es de Jesús. Jesús siempre. Oigan. Jesús toca la puerta de tu corazón. Jesús, cuando pasa en medio de la masa, en medio de la multitud, personaliza, identifica, saca de la masa anónima, saca a Zaqueo, lo mira a los ojos que estaba encima, encaramado sobre el árbol de higuero sicomoro, y le dice: Zaqueo, baja enseguida. Ese bajar, volvemos a decir, siguiendo los padres de la iglesia, no es solamente una acción corporal, bajar del árbol, sino un abajamiento. Zaqueo, bájate de tu orgullo. Zaqueo, bájate de la nube. Zaqueo, bájate de lo que estás pensando en la vida. Zaqueo, sé humilde. Zaqueo, váciate de ti mismo. Eso significa baja del árbol. Vaciarnos de nosotros mismos, de las vanidades y boberías que a veces manejamos en la vida, no tomando en serio nuestra existencia. Y luego le dice una palabra muy poderosa: hoy tengo, no dice hoy debo, hoy tengo que alojarme en tu casa. Para un judío, alojar a otro en su casa es abrirle el corazón,
es dejarlo entrar en su vida. Cuando Jesús le dice a Zaqueo, hoy tengo que alojarme en tu casa, le está diciendo, tengo que entrar en tu vida para convertirte. Tengo que entrar allí para que haya verdadera renovación en tu existencia. Si no, no habrá nada nuevo. Y hoy te lo digo a ti, amigo digital, si no dejas entrar profundamente a Jesús en tu casa, en tu corazón, en tu vida, no habrá transformaciones profundas de tu ser. Seguirás en el tener, placer, hacer, aparecer, pero no crecerás en el ser interior, en la vida interior. Mire lo que hace la masa con Zaqueo. Cuando va a entrar en casa de Jesús, o Jesús va a entrar en la vida de Zaqueo, la masa para el imperio dominante, Roma, sacándole el dinerito a los judíos pobres, a la sociedad sencilla. Y Lucas da una descripción corporal de Zaqueo, bajo de estatura. Realmente puede que lo fuera, pero los padres de la iglesia, los teólogos de los primeros siglos del cristianismo afirman esta descripción del evangelista Lucas como bajo de estatura, quiere decir bajo moralmente, bajo en sus acciones, bajo en su ética, bajo en su comportamiento recto y justo frente a los demás. Esto nos pone a nosotros a pensar. Pero Zaqueo, además, en ese primer punto, se descubre pecador por una realidad. Él es un hombre insatisfecho con su vida. Quiero, amigos, que nos detengamos en esta afirmación. Cuando tú te sientes insatisfecho con tu vida, probablemente, hoy te voy a decir algo que vas a grabar, a guardar para toda tu existencia. Cuando tú te sientes insatisfecho con tu vida, es probablemente, muy probablemente, porque hay pecado en tu vida. El santo, por oposición al pecador, es un hombre satisfecho con su vida. El santo, por oposición al pecador, es un hombre realizado con su vida, en su sacerdocio, en su matrimonio, en su trabajo, en sus relaciones afectivas, en sus relaciones económicas. El santo es el hombre armónico, equilibrado, plenificado, pleno, feliz, realizado. El pecador siempre se queja, los políticos, los gobernantes, la iglesia, el clima, esta sociedad, este país, proyecta su pecado, su insatisfacción en los demás. Dice que el problema es de los otros cuando está en su propio desorden moral y espiritual. Hoy descubrimos esta afirmación. Zaqueo se experimenta insatisfecho porque está buscando en su vida algo más que tener dinero, fruto de la recolección de impuestos de su pueblo. Viene un segundo momento en este itinerario espiritual de conversión. Zaqueo tiene un principio de fe, una fe incipiente. Algo tuvo que haber escuchado hablar de Jesús de Nazaret. Algo tenía que conocer de él. Cuando pasando Jesús de Jericó a Jerusalén, escucha que el gran rabino, el popular rabino en el siglo I, pasaba por allí y que la gente se agolpaba, la gente se aglutinaba, la gente se arremolinaba por el camino a verlo pasar. Zaqueo siente esa necesidad de estar con Jesús y nos dice Lucas bellamente que trató de distinguir quién era ese Jesús, ese rabino, ese maestro que pasaba por allí. Y algo hace él en su corazón. Hay un movimiento interno que dice: yo tengo que ver, yo tengo que acercarme,